Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro de diálogos, como ustedes saben, una iniciativa de la agencia JN y D-News. Hoy vamos a conversar con Hernán Feldman. Hernán Feldman es un hombre de múltiples responsabilidades en el Estado de Israel. La política, un empresario exitoso, es cónsul honorario de Guatemala en Israel, ex vicepresidente mundial del Keren Kayemet, esa organización que se ocupa de plantar árboles. Así que conversar con Hernán, por lo menos para mí y va a ser para ustedes también, entender qué está pasando con la sociedad israelí después de 2 años de guerra. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola Daniel. Es un gusto poder conversar contigo. Tengo múltiples imágenes de nuestras conversaciones porque siempre hablamos, siempre compartimos un café. Pero recuerdo hace 2 años una frase tuya que me compartiste, que me dijiste: lo que ocurrió para mí es un volcán en mi corazón. Hablamos 2 años para atrás. Así que quería preguntarte, ¿cómo está transcurriendo la vida en Israel después de, digamos, la pelea de la sociedad para que los rehenes vuelvan a Israel y un Tel Aviv con una plaza realmente que fue símbolo de esa lucha? ¿Cómo están transcurriendo los días? ¿Hay un cambio, perdón que lo diga, de humor? ¿Hay cambios ya que se ven? ¿Qué Israel estamos empezando a observar ahora? Israel, una vez más, es algo difícil de entender cuando se lo ve desde afuera, incluso también para nosotros. Un país que pasó 2 años de guerra, 2.000 muertos entre el 7 de octubre y las acciones militares que le siguieron, y al mismo tiempo un país que desarrolla su tecnología, empresas israelíes que valen miles de millones de dólares, un dólar que cuando empezaron las acciones militares estaba a un nivel de 3,70, 3,80 shekel por dólar, hoy está a 3,25. La moneda que se fortalece cuando un país está en guerra, yo creo que debe ser un hecho único en el mundo. Generalmente los mejores años de la bolsa de Tel Aviv fueron este último año, con subidas increíbles, bancos que ganan miles de millones de shekel y que reparten dividendos nunca así en la historia. Solamente hoy leímos en el diario que el Banco Leumi va a repartir 2.000 millones de shekel en dividendos a sus accionistas. Es muy difícil de explicar la situación de Israel. Por un lado, optimismo, debido a que la mayoría de los secuestrados volvieron, y por el otro lado, la preocupación por los que todavía están en cautiverio, sus cuerpos. Es difícil dar una visión exacta de lo que pasa en Israel. Por supuesto, Israel está en este momento muy dividido y espero solamente de que por lo menos en algún momento aquellos que echan leña al fuego día a día entiendan de que solamente la unión interna de Israel va a ser la que asegure nuestra permanencia en el Medio Oriente. Hernán, en unas tantas charlas que hemos tenido en el transcurso de estos 2 años, recuerdo tu firme posición a que la política y los responsables de la seguridad de Israel iban a tener que dar explicaciones. ¿Seguís pensando lo mismo? La sociedad israelí está dividida en el tema este. No tengo ninguna duda de que lo que sucedió el 7 de octubre debe ser investigado desde una visión también inmediata, pero también mediata. También tenemos que ver cuáles fueron las causas que originaron ese 7 de octubre. Hasta tanto Israel estaba descuidada o desatendida desde el punto de vista de seguridad, y yo creo que los responsables sí deben de pagar algún precio. Pero para eso hace falta una investigación objetiva y no política. Y la sociedad de Israel está
muy dividida políticamente y yo no veo de que haya alguna fórmula que satisfaga a todos. O sea que esperemos que haya cordura al respecto y que se pueda formar una comisión que sea, por un lado, imparcial y por el otro lado haga una investigación profunda de cuáles fueron los motivos del 7 de octubre. Hernán, en estos últimos días hemos podido leer en los diarios israelíes acerca de una comisión independiente respecto a los responsables o lo que ocurrió el 7 de octubre. Esto trajo mucho ruido porque se dice de que no es independiente. Fue tapa del Jerusalem Post, ese título, entrecomillados, que nosotros pudimos reproducir en la agencia JN y que realmente trajo una crítica enorme por parte de muchos israelíes. No hay ninguna duda que la comisión, como se decidió en el gobierno hace unos pocos días, no es una comisión imparcial. Es probable que esa comisión que ha decidido, eh, se, se ha decidido sobre ella, produzca una comisión imparcial, pero por lo menos desde la formación de esa comisión que tiene todas las decisiones no parece que va a ser así. Y yo por lo menos creo que si tenemos que hacer todos los esfuerzos para unir a la sociedad israelí, o por lo menos que el diálogo sea más respetable, hace falta crear una comisión que sea objetiva. Sí, te he escuchado en tantas charlas, estoy haciendo memoria contigo, decir que la zona de los kibutzim o el sur era una zona segura. Esto te lo he escuchado, o sea, el israelí confiaba de que eso era una zona realmente segura. Y eso creo que generó de mínima una gran indignación, ¿no? Yo no sé si lo recuerdas, pero creo que fue publicado por Itón Gadol también, un A ver. artículo que yo escribí unos pocos meses después del 7 de octubre, en donde califiqué algunos de los acontecimientos que sucedieron también antes del 7 de octubre y también el 7 de octubre y por supuesto también después del 7 de octubre, en donde dije que no había ninguna duda de que había una responsabilidad y no hay que confundir responsabilidad con culpabilidad, pero no hay ninguna duda de que había responsabilidad desde Bibi Netanyahu para abajo a toda la conducción política de Israel, también de este gobierno y también de los gobiernos anteriores, porque todo esto empezó mucho antes. También señalé que la debilitación venía también de los llamados a soldados del ejército de Israel a no servir en el ejército, etcétera, etcétera, esas llamadas que venían por los cambios de la política judicial que estaba promoviendo este gobierno y las manifestaciones que trajeron como consecuencia, a mi punto de vista, la debilitación de la posición israelí, a lo mejor también abrir la puerta para ese 7 de octubre. Mientras que mis críticas al gobierno recibieron aplausos de todos lados, también de la izquierda, también de la derecha, solamente de un sector recibí críticas con respecto a mi posición de que también las manifestaciones de la calle Kaplan fueron las que provocaron el 7 de octubre. O sea que la división de la sociedad israelí ya viene hace ya muchos años y estamos en una época, sin lugar a dudas, de una profunda división en la sociedad israelí. Esto lo suelo preguntar, no es la primera vez que lo consulto. ¿Cuán importante fue regresar o traer de vuelta a los rehenes? La sociedad israelí exigía que eso ocurriera y hay madres con chicos, digamos, todavía chicos, que veían que si no se traía a los rehenes de vuelta y no había seguridad con respecto a este tema, menos lo habría con sus hijos en el ejército. ¿Esto sigue siendo así? ¿Sabes algo de esto? No hay ninguna duda de que un país que sabe mandar a sus soldados a defender al país fuera de sus fronteras y fuera de sus lugares comunes debe también garantizar a los padres que si algo sucede, esos chicos volverán a sus casas, a sus
sus hogares o incluso a sus tumbas dentro del territorio del Estado de Israel. O sea que no tengo ninguna duda de que los esfuerzos para traer a los rehenes vivos o muertos de vuelta a Israel era una misión moral de primera línea. Y así debía actuar Israel hasta la devolución, hasta el último de los cuerpos de los muertos el 7 de octubre. Sí, debemos seguir haciendo todo lo posible y lo imposible para que hasta el último llegue de vuelta acá a Israel. Para quienes no conocen a Hernán, Hernán, me lo noté, vos viajaste con tu familia a vivir a Israel, a hacer Aliyá, en el 82, o sea que ya son más años en Israel que en la Argentina. ¿Estamos de acuerdo, no? Bien, muy bien. Y se lo conoce mucho Hernán por su relación desde el Keren Kayemet con toda Latinoamérica, con las comunidades judías de Latinoamérica. Y escucharte para nosotros siempre es muy importante. ¿Cómo ves la Golá? Me refiero a la diáspora, el mundo judío, por afuera del Estado de Israel, obviamente, en estos tiempos, Hernán. No hay ninguna duda de que el mundo judío está viviendo, junto con Israel, una de sus épocas complicadas y difíciles. Afortunadamente en la Argentina tenemos una situación favorable y también nos vemos sorprendidos por algunas de las cosas que suceden en Latinoamérica, como las últimas elecciones en Bolivia, por ejemplo, y una de las primeras decisiones de Bolivia, del nuevo gobierno, es romper las relaciones con Irán y restablecer las relaciones que fueron suspendidas o prohibidas durante el último gobierno de la izquierda. Ya que tenemos una visión problemática en el mundo en donde los movimientos antisionistas, por un lado, y los antisemitas, que son todos, por el otro, están cercando a Israel desde todo punto de vista y desde ya que las consecuencias las vive no solamente el pueblo de Israel, sino también el judaísmo del mundo. Pero aún así tenemos también aquellos judíos en el mundo que lamentablemente no aportan a combatir al antisemitismo. Fíjense en el último caso de las elecciones en Nueva York con respecto al nuevo intendente, que se calcula que un tercio de la comunidad judía de Nueva York lo votó. Son cosas que nos cuestan desde Israel entender. Bueno, claramente esto me lleva a una imagen, te voy a sorprender, tuya caminando en Polonia con Pilar Rahola, que esto fue mucho antes de la guerra y yo creo que hoy recobra una enorme importancia. Hablamos de antisemitismo y todo lo que conocemos que está pasando en el mundo. Sí, pero fíjate que cuando estamos hablando de las consecuencias del antisemitismo, etcétera, etcétera, y hablamos del pueblo judío, nos olvidamos muchas veces de nombrarla, por ejemplo, a Pilar Rahola, que está siendo amenazada día a día por su posición inquebrantable de apoyo al pueblo judío y al Estado de Israel. Y todos los días yo mantengo un contacto permanente con Pilar y casi a diario está recibiendo amenazas y tampoco la policía ayuda ni nada. Nosotros estamos viviendo un momento complicado, no solamente nosotros, aquellos que pertenecemos al pueblo judío, sino también aquellos que nos apoyan en forma incondicional, como lo hace Pilar. Bueno, pero en tu persona y en tu compromiso diario, también hay un hecho realmente que se convierte en un hecho importante. Año 2019, fui testigo del primer congreso evangélico que vos generaste en el Estado de Israel y que hoy en día se sigue realizando, que fue realmente algo muy impresionante y estuvo fuera del mundo judío eso. Sin lugar a dudas, el mundo evangélico en su gran mayoría es un apoyo a Israel incondicional.
Por supuesto que hice muchas cosas al respecto y hasta el día de hoy estoy involucrado con esos contactos con el mundo evangélico que tanto quiere al pueblo judío. Eh, Vemos manifestaciones, actos, yo a diario veo también películas y también fotos de encuentros en donde la bandera de Israel flama junto a la bandera de Colombia, por ejemplo, o de Honduras, con amigos entrañables que tengo dentro de los pastores evangélicos. Y desde ya que tenemos un apoyo muy grande y muy importante de ellos, pero no es suficiente. Cuando nosotros vemos gobiernos, países europeos que siempre están coqueteando por un lado con Israel y por el otro lado acusándolo de genocidio o de actitudes no humanas, etcétera, etcétera, no vemos un mundo que se nuclea y que entiende exactamente cuál es el problema. Cuando Israel está luchando contra el Hamas, no está luchando Israel contra el Hamas, está luchando el mundo occidental, el mundo libre, contra la oscuridad de los movimientos islámicos. Sí, quiero recordar que en ese congreso, primer congreso, estuvo el expresidente de Guatemala, Jimmy Morales, y también un expresidente del Paraguay, amigos realmente del Estado de Israel. Así que ese espacio creo que recobra hoy una importancia relevante por cómo está el mundo y el compromiso de ellos por el Estado de Israel, ¿no es cierto, Hernán? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Afortunadamente Israel tiene muy buenos amigos en el mundo. Solo ayer vi un comentario que hizo el presidente de España, por supuesto que no en funciones hoy, Aznar, y hizo declaraciones del mismo tono que lo que acabo de decir. Cuando Israel está en lucha, no está en lucha Israel, sino está en lucha el mundo occidental defendiéndose de la oscuridad islámica, sin lugar a dudas. Bien. Sos un hombre modesto, pero quiero traer algunas cosas que quedaron para la historia, como fue en el bosque argentino-israelí, que tuvo que ver con tu iniciativa de generar un espacio para el fiscal Nisman. Creo que fue una idea tuya conjuntamente con la ex esposa Sandra Arroyo Salgado en un viaje que ella hizo y se cristalizó, creo, al año con la presencia de Sara Nisman, la mamá de Alberto, con presencia política. Realmente existe hoy en Israel y seguramente lo vamos a mostrar aquí mientras vos y yo estamos hablando de ese espacio dedicado al fiscal Nisman. Yo creo que el mundo judío le debe a Nisman mucho. Y desde el puesto mío en el Keren Kayemet hice todo lo posible para que tenga una presencia permanente en el suelo de Israel, también Nisman, también la voladura de la embajada antes del tema AMIA, pero también la AMIA y demás, sí, en ese acto muy sensible. Tuvimos dos actos, primero con la señora de Nisman y sus dos hijas, y más tarde, en el acto que tú participaste también, con la madre de Nisman. Y no tengo ninguna duda de que ese es un lugar de recogimiento que cada uno que visita Israel tiene que pasar por el bosque de Ben Shemen y ver ese lugar en donde recordamos las masacres también de la embajada y de la AMIA y también la muerte eh, o el asesinato de Alberto Nisman. Antes de llegar al final, recobra una importancia distinta hoy el hecho de seguir plantando árboles en Israel, algo que se ocupa el Keren Kayemet y a nosotros los judíos cuando vamos y no judíos y presidentes de todo el mundo cuando llegan plantan. Pero hoy para el mundo judío y por qué no para el mundo gentil también, ¿esto recobra otra importancia después de lo que vivimos en esta guerra?
El Keren Kayemet, que es, yo ya no estoy en el Keren Kayemet hace algo así como 3 años. Ujú. Eh, en estos últimos años, entre paréntesis, estoy al frente del directorio de una empresa que le da trabajo a 3.000 personas con invalidez y que no tengo ninguna duda de que ocuparse de personas, de gente que necesita, es aún más importante que árboles. Pero aún así, los árboles tienen un significado simbólico, no solamente el árbol como árbol, sino que es también el ver el cariño y el amor que representa llegar a una tierra árida y haberla convertido en fértil y en productiva y en el hogar de un pueblo que durante miles de años estuvo alejado de su tierra. O sea que desde todo el punto de vista, el árbol no es solamente el haber traído el verde a esta zona del mundo, sino haber venido acá un pueblo con amor a volver a su tierra que nunca debería haberla dejado. Volvemos ahora y para terminar a Mellaquem. Es una organización dedicada a la gente con capacidades diferentes. Esto te enamoró, lo tomaste como, como un compromiso muy importante después del Keren Kayemet. No sé cómo influyó esto en la guerra, esta organización. Así que ahí sí te pido que nos cuentes y nos describas el Ameyaquem hoy, que no sé si que es el mismo de hace 3 años cuando vos lo tomaste, ¿no? Ameyaquem es el elemento social, la empresa social más importante del Estado de Israel, con algo así como 3.000 empleados, de los cuales 2.700 son personas con imposibilidades o cognitivas o físicas o mentales. eh, y dentro de nuestra empresa tenemos algo así como 27 fábricas a lo largo y a lo ancho de Israel, en donde hacemos generalmente trabajos para terceros, pero también tenemos algunas cosas muy importantes en donde hacemos cosas muy importantes. Tenemos 7 talleres de costura donde fabricamos los uniformes que utiliza el ejército de Israel. Tenemos a nuestro cargo la jardinería de varias de las ciudades de Israel, Dimona, Afula, Aco. Tenemos también empleados nuestros que sirven en empresas privadas y en empresas estatales. Hay una ley en Israel en donde un 5% del personal para empresas con más de 100 empleados tiene que ser personas con invalidades y nosotros hacemos de intermediarios en conseguirles a esa gente que tenga un lugar de trabajo y un lugar de motivo para salir de la casa a la mañana. Hacemos cosas importantísimas y la empresa es de propiedad del gobierno del Estado de Israel, 40% del Ministerio de Bienestar Social y un 60% de la Organización Sionista Mundial, que tiene una función importante también en el tema este de dar trabajo. Todos los demás que dan trabajo a personas con disvalidas se la dan en forma de un apoyo económico muy mínimo. Nosotros somos la única empresa que paga un sueldo mínimo, como se paga en Israel. Nuestros empleados trabajan 5 horas por día y tienen una cantidad de beneficios únicos. Somos los únicos que pagamos también vacaciones y días de enfermedad y sueldos de acuerdo a la ley y jubilación y todos los derechos sociales. Hacemos un trabajo excelente y ojalá lo pudiéramos multiplicar. Hernán, quiero darte las gracias desde aquí de Buenos Aires. Latinoamérica mira esta señal y realmente verte y escucharte y saber lo que pasa en Israel para nosotros es muy importante.
que pronto compartamos un café. Siempre lo hacemos en ANU, que es un gran museo ahí en la Universidad de Tel Aviv, y compartimos un café. Como siempre. Así es, y espero que nos veamos muy pronto. Y gracias por este tiempo, Hernán. Igualmente, Daniel, un abrazo. Un beso grande. Gracias, Hernán.